La muerte no avisa, y Eduardo Santillana lo descubrió en el peor momento posible. A las 3 de la madrugada, solo en su penthouse de lujo valorado en millones, el magnate inmobiliario más temido de la ciudad sintió como su pecho se comprimía como si el mundo entero cayera sobre él. El dolor era insoportable, irradiando desde el centro de su ser hacia cada extremidad. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar el teléfono, pero sus dedos no respondían. El hombre que había construido un imperio con esas mismas manos ahora no podía siquiera marcar 3 dígitos para pedir ayuda. Cayó de rodillas sobre el mármol italiano de su oficina privada, rodeado de trofeos, diplomas y fotografías de sí mismo, estrechando manos con políticos y celebridades. Pero ninguna de esas personas estaba ahí esa noche. Estaba completamente solo, enfrentando lo único que su dinero no podía comprar: más tiempo. Eduardo Santillana había dedicado 58 años a una sola misión: acumular poder y riqueza. Había comenzado desde abajo, es cierto, hijo de un mecánico y una costurera que le enseñaron el valor del trabajo duro. Pero en algún momento del camino, el trabajo duro se transformó en ambición desmedida, y la ambición en crueldad. Destruyó negocios familiares para expandir su imperio. Despidió empleados sin pensarlo 2 veces, incluso aquellos que habían dedicado décadas a sus empresas. Su esposa lo había dejado 15 años atrás, cansada de ser invisible para un hombre que solo veía números en hojas de balance. Sus 2 hijos adultos no le hablaban, hastiados de un padre que nunca estuvo presente en sus vidas, que siempre tenía una reunión más importante que sus partidos de fútbol, sus graduaciones, sus corazones rotos. Esa madrugada, mientras el dolor lo consumía y su visión se nublaba, Eduardo comprendió con claridad dolorosa que había cambiado todo lo que importaba por cosas que no significaban nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría su rostro. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. El silencio de su enorme apartamento era ensordecedor, un recordatorio cruel de la soledad que él mismo había construido ladrillo a ladrillo. Entonces escuchó un sonido. Pasos suaves en el pasillo. Una voz preocupada que preguntaba si todo estaba bien. La puerta de su oficina se abrió y apareció Rosa Méndez, la mujer de limpieza del edificio. Tenía 52 años, rostro cansado pero amable, y manos gastadas por décadas de trabajo honesto. Rosa trabajaba el turno nocturno porque durante el día cuidaba a su madre enferma. Eduardo apenas la había notado en los 3 años que ella llevaba limpiando su oficina. Para él, Rosa era simplemente parte del mobiliario, invisible como todos los que consideraba por debajo de su estatus. Pero Rosa lo vio inmediatamente. Vio a un hombre muriendo en el suelo y no vio a un multimillonario arrogante. Vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer su carrito de limpieza y corrió hacia él. Eduardo intentó hablar, pero Rosa ya estaba marcando el número de emergencias con manos firmes y seguras. Mientras esperaban la ambulancia, ella se arrodilló junto a él, colocando su suéter doblado bajo su cabeza. Le tomó la mano, esa mano temblorosa y fría, y comenzó a hablarle con voz tranquilizadora. Le dijo que respirara, que se mantuviera con ella, que todo iba a estar bien. Le contó sobre su madre, sobre cómo ella también había sufrido problemas del corazón y había sobrevivido. Le habló de su fe, de que cada vida tiene un propósito y que el de él claramente no había terminado todavía. Eduardo la miraba con ojos llenos de lágrimas, apretando su mano como si fuera lo único real en el mundo. Por primera vez en décadas, alguien lo estaba viendo. Realmente, no como una chequera con piernas, sino como un ser humano vulnerable y asustado. Cuando llegaron los paramédicos, Rosa se quedó con él hasta que lo subieron a la camilla. Le prometió que iría al hospital, que no estaría solo. Y cumplió esa promesa. Mientras Eduardo entraba a cirugía de emergencia, Rosa esperó en la sala de espera del hospital, rezando por un hombre que nunca le había dirigido más que un gruñido como saludo. Esperó 6 horas hasta que el cirujano salió para informar que la operación había sido exitosa, que Eduardo Santillana viviría. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones para Eduardo. Despertó conectado a máquinas, débil y desorientado, pero vivo. Los médicos le explicaron que había sufrido un infarto masivo y que sin la rápida intervención de Rosa, no habría sobrevivido. Ella le había salvado la vida. Una mujer a la que él nunca había tratado con respeto o siquiera reconocido como persona.
Esa verdad lo golpeó con más fuerza que cualquier dolor físico. Durante su recuperación en el hospital, Eduardo tuvo mucho tiempo para pensar. Rosa lo visitaba después de terminar su turno, trayéndole sopas caseras que su madre preparaba, hablándole de cosas simples y hermosas que él había olvidado que existían. Le hablaba de los atardeceres que veía desde la ventana de su pequeño apartamento, de las risas de sus nietos cuando los cuidaba los fines de semana, de la satisfacción de un trabajo bien hecho aunque nadie lo notara. Eduardo escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que oía hablar de la vida real. Una tarde, finalmente encontró las palabras que había estado buscando. Le preguntó a Rosa por qué lo había ayudado, por qué se había quedado con él cuando podría simplemente haber llamado a emergencias y seguir con su trabajo. Rosa lo miró con esos ojos cansados pero infinitamente compasivos y le respondió algo que cambiaría su vida para siempre. Le dijo que cuando ves a alguien sufriendo, no piensas en quién es o qué ha hecho. Solo ves a otro ser humano que necesita ayuda. Así fue como la criaron, así fue como vivía, y así esperaba morir algún día, habiendo hecho más bien que daño en este mundo. Eduardo lloró esa tarde como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los años perdidos, por todas las personas que había lastimado, por el hombre que había sido y que nunca quería volver a ser. Le pidió perdón a Rosa, no solo por haberla ignorado, sino por haber vivido una vida donde personas como ella eran invisibles. Rosa le perdonó con la misma facilidad con que respiraba, porque así era su corazón. Cuando Eduardo finalmente salió del hospital, era un hombre diferente. No en apariencia, sino en esencia. Lo primero que hizo fue llamar a sus hijos. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y décadas de dolor, pero fue un comienzo. Les pidió perdón y les dijo que quería intentarlo de nuevo, que quería conocer a sus nietos, estar presente, ser el padre que nunca fue. Sus hijos eran escépticos, pero algo en su voz les hizo creer que esta vez era diferente. Lo segundo que hizo fue hablar con Rosa. Le ofreció dinero, pero ella lo rechazó gentilmente. No había salvado su vida por recompensa. Entonces Eduardo hizo algo mejor. Creó un programa en todas sus empresas para honrar y apoyar a los trabajadores que normalmente permanecían invisibles, el personal de limpieza, los guardias de seguridad, los conserjes. Mejoró sus salarios, ofreció beneficios de salud, creó oportunidades de educación para ellos y sus familias. Estableció una fundación en nombre de Rosa para ayudar a familias trabajadoras con padres enfermos. Pero más importante que todo eso, Eduardo cambió cómo trataba a las personas. Aprendió los nombres de cada empleado. Preguntaba por sus familias. Escuchaba sus historias. Comenzó a tomar decisiones empresariales considerando no solo las ganancias, sino el impacto en las vidas humanas reales. Algunos de sus colegas pensaron que se había vuelto loco o débil. Pero Eduardo descubrió que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en elevarlos. Rosa siguió trabajando porque amaba lo que hacía, pero ahora lo hacía con el respeto y reconocimiento que siempre mereció. Eduardo y ella desarrollaron una amistad improbable pero hermosa. Ella se convirtió en su brújula moral, la persona que lo mantenía conectado con lo que realmente importaba. Sus almuerzos juntos eran legendarios en la oficina, el multimillonario y la mujer de limpieza, compartiendo historias y risas como viejos amigos. Los últimos años de Eduardo fueron los más felices y significativos de su vida. Reconstruyó las relaciones con sus hijos. Conoció a sus nietos y fue el abuelo presente que nunca había sido como padre. Transformó su empresa en un lugar donde las personas eran valoradas, no solo por lo que producían, sino por quienes eran. Y aunque eventualmente tuvo que retirarse por problemas de salud, dejó un legado muy diferente al que había imaginado construir. En su fiesta de retiro, Eduardo le pidió a Rosa que hablara. Ella, tímida ante tanta gente, compartió una verdad simple pero profunda. Dijo que todos somos frágiles, todos necesitamos ayuda en algún momento, y la verdadera medida de una vida no es cuánto acumulamos, sino cuánto damos y cuánto amamos. Eduardo murió 5 años después, rodeado de su familia, en paz consigo mismo. En su funeral, Rosa lloró por su amigo, el hombre que había aprendido la lección más difícil pero más importante, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir el amor sobre el orgullo. Porque al final, lo que nos salva no es nuestro poder o nuestro dinero, sino la bondad inesperada de un corazón generoso que nos ve cuando estamos caídos y extiende la mano sin pedir nada a cambio.
Que esta historia te recuerde que cada persona que conoces está luchando una batalla que no conoces. Trata a todos con amabilidad. Reconoce a los invisibles. Y nunca olvides que la vida puede cambiar en un instante, y cuando llegue ese momento, lo único que importará es a quién amaste y cómo trataste a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este vídeo y suscríbete para más historias que inspiran y transforman. Porque todos necesitamos recordatorios de que siempre podemos elegir ser mejores.